Mario Negri, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bien. Bueno, ¿por qué esta reticencia a analizar esta cuestión en el Congreso Nacional? Podés elegir la hipótesis que quiera, pero hay que hablar de los hechos. Sí. La ley de biocombustible, que fue un acierto en el 2006, que duró 15 años, significó el desafío de un nuevo mercado a energías alternativas, ¿no es cierto?, energía limpia, y que se trabajara sobre los combustibles fósiles, esencialmente. Son 10 provincias en la Argentina que son las que proveen, abastecen y desarrollan. Fundamentalmente la base para tus televidentes es la soja o el aceite de soja, sí, ¿no efectivamente. es cierto? Y obviamente maíz para el caso nuestro, el etanol, ¿no es cierto? Muy fuerte desarrollado en el azúcar por la caña, en Tucumán, y llega a Jujuy. Son 10 provincias y las provincias productoras. Córdoba tiene la característica particular, oleaginosa, y la característica de nuestra producción primaria, que es muy significativa y muy importante. Debo reconocer que también el gobierno de la provincia en el 2020 sacó una ley provincial con incentivos fiscales a los efectos que se desarrollen inversiones. Sí, efectivamente, y por eso es que se han desarrollado en distintos lugares de la provincia. 54 plantas hay en el país. Sí. Se estima que entre empleo directo e indirecto estamos hablando de 300.000 personas que de alguna manera giran alrededor de ella. De esas 54 plantas, 25 están en la provincia de Córdoba. 19 hacen biodiesel y la otra hacen etanol, dentro de las cuales hay pymes también. La ley se vence el 15 de mayo, pero para los tucumanos es peor. La zafra empieza el 1 de mayo. Claro. ¿Qué es lo que sucedió por primera vez? Dos cosas. La primera, no se había votado en el transcurso de este gobierno una ley por unanimidad, como fue la prórroga de biocombustible hasta el 2024 en el Senado. Por unanimidad. Y ahí están representadas las provincias. El segundo dato, una ley aprobada por unanimidad en el Senado, donde tiene mayoría absoluta el propio gobierno, nunca había sido tan demorada, tan escondida y tan cajoneada y tan imposibilitada de votar como ocurre con esta en la Cámara de Diputados. Bueno, pero lo que pasa es que aquí hay consenso, por lo menos en Córdoba, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, porque ya todos los representantes... Todos nos hemos expresado. Claro, yo he trabajado con eso. Claro, es decir, todos los representantes de Córdoba, es decir, incluido lo que son oposición ustedes en un momento, pero por el momento... No, pero en este tema inclusive hubo pedido de sesiones especial, claro, que hicimos nosotros, que hicieron diputados de Córdoba del peronismo también, tratando de forzar y poner en evidencia quiénes son los que dicen que están a favor pero no se sientan. Claro. Se necesitan 129 traseros puestos en una silla, perdóname, en tu programa, en la banca, ¿seguro? Para que esa prórroga en menos de 2 minutos se dé y traiga certidumbre. Ahora, llegamos inclusive a bajar las sesiones especiales, hicimos una todos juntos, que no llegamos con el número. Es decir, que lo que quedó en evidencia no es que nosotros no llegamos porque no lo tenemos, es que el gobierno no quiso dar el número para tratarla. No quiso dar el número para tratarla, eso es lo que se sabe. Que es incomprensible, Mario, salvo de que haya una mano negra, que por ejemplo se habla de los lobbies petroleros. Bueno, yo creo hay mucha discusión alrededor de eso, porque el debate más profundo lo están dando alrededor de la tasa de corte. ¿Qué dice originariamente el desarrollo de este sector productivo? Que a todos los combustibles fósiles que se elaboren, tenían que ponerle un mínimo del 5%, exacto, ¿no es cierto?, con un máximo del 15%. Entonces están discutiendo en el gobierno, por lo que nos enteramos nosotros desde hace mucho tiempo, que quieren hacer una nueva ley a la que nosotros no nos oponemos y los sectores tampoco se oponen, y que querían favorecer de alguna manera a pymes que son más pequeñas, que lo que producen es todo consumo interno, en cuanto a beneficios fiscales y prórrogas en el tiempo. La verdad es que no sé cuál es la naturaleza, pero lo que sí te quiero decir, y que sepan los cordobeses en el momento más difícil del país, primero, el tema de biocombustibles como biogás son temas que en el mundo tomaron una decisión de ir adelante y no se detienen. ¿Seguro? Es decir, que nos estamos descolgando del mundo. Exacto, pero hay países que tienen un 20% de componente. Segundo lugar, fíjate esto,
La Argentina se ahorró de importación de diésel y de gas, se ahorró hasta el 2019, se ahorraron 11.000 millones de dólares. Y a su vez, nosotros importamos gas, importamos gasoil por 23.000 millones. ¿Por qué? Porque el 30% del gasoil de la Argentina se importa. Exacto. Es decir, mirá lo que significa alentar, además de lo que significa para el cambio climático, que es lo que se discute en el mundo y a donde, por supuesto, Trump había salido, a donde en el gobierno de Macri se había entrado y a donde hoy es convocado el presidente de la Argentina. No existe razón. ¿Quiere una nueva ley? Estamos dispuestos a hacerla, pero primero prorroguemos. Claro, demos previsibilidad, claro, previsibilidad, demos tranquilidad, claro. Pero además en un país a donde lo único que hacemos es pensar cómo le sacamos los dólares a los gringos. Entonces, están pensando en eso y una manera de generar divisa y de ahorrar divisa por otro lado, además de lo que significa para la economía, la traban. Yo no tengo ninguna duda que detrás de eso hay lobbies. Eso no significa que no discutamos una nueva ley. Intentaron hacer una ley en 48 horas, un papelón, un mamarracho. Era para que después vuelva al Senado, que en el Senado se pare o no se pare. Ahora creo que hay una fuerte reacción en las provincias a través de los senadores, del propio kirchnerismo y del Frente para Todos y del peronismo, porque no hay forma de rendir cuenta. Vos te imaginás en Córdoba, 500 millones de dólares se invirtieron en Córdoba desde que se empezó a desarrollar la promoción de las plantas, ¿no? Claro, es una de las inversiones más importantes que ha habido en los últimos tiempos. Así que te puedo transmitir, aprovechar tu programa, que lo ve mucha gente vinculada a los sectores productivos y a la economía. No solo estamos al frente, estamos a la cabeza, es una política de Estado. Esta no es una política para hacer guerra de guerrilla. Debería ser una política de Estado del gobierno, pero siempre retrocede, crea un conflicto, después va una pata adelante, después atrás. La que no puede esperar es la Argentina. Los últimos números no te lo voy a decir a vos porque tenés tus analistas y lo ves siempre. La media que cayó la economía en el mundo por la pandemia fue 3,5. Nosotros tuvimos la cuarentena más grande del mundo y caímos 10%. Efectivamente. Ahora están aplaudiendo un rebote de algunos sectores de la economía, como la automotriz, y obviamente la plata de los gringos, por los valores de los commodities. Vos sabés que solamente 2 gobiernos tuvieron desde que existe el yuyo un valor superior a 500 dólares. Los 2 gobiernos fueron los de Cristina. Exacto. Exactamente. Es decir, que le tocó un toto bingo ahora de nuevo. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con eso? ¿Lo va a apostar al desarrollo? ¿Lo va a apostar a la producción, a generar confianza, credibilidad? ¿O lo que va a hacer es planchar el tipo de cambio nuevamente y a flotar hasta que lleguen las elecciones? La Argentina no resiste eso, porque construir bombas para que exploten después ya sucedió. No, y además es que tenemos, y esta es la última pregunta que te hago, no es una pregunta sino una apreciación. Además que tenemos la segunda ola que no sabemos en qué restricciones va a derivar. Si esas restricciones vuelven a afectar la actividad económica, bueno, comencemos a agarrar salvavidas. Creo que no se va a poder cerrar como algunos soñaban, pero cualquier cosa que mueva la aguja hacia una restricción va a afectar, porque aquel apotegma del presidente, que prefiero que no se muera nadie y que tenga 1 millón más de hambre, era falsa, porque era salud y economía, no era salud o economía. Entonces, termino con esto. Necesitamos que se levanten voces. En el caso concreto de biocombustible, la prórroga hay que hacerla, sí o sí, y vamos a seguir empujando por eso. Y en tercer lugar, el presupuesto que previó este gobierno de una inflación del 29% eso no se va a y de un déficit que iba a bajar, terminó. Estamos con una inflación al promedio del 3,5, 4 y en alimentos, sin calcular los regulados. Es decir, que imaginemos que en un año de inflación que no va a bajar del 40%, en la Argentina no se está apostando a la producción. Incertidumbre, desconfianza, inflación, lo único que le hace a la Argentina es tirarla para atrás.